estábamos esperando y que sí habíamos prometido a través de las redes sociales, porque tengo en línea al flamante titular del Frente Renovador y ex ministro de Transporte del gobierno anterior, Diego Giuliano. Diego, ¿cómo va? Eduardo Román lo saluda. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto grande saludarte a vos, al equipo. Bien, bueno, gracias por estar con nosotros, aunque sea en el final del programa. Por favor. Estabas hablando con Sergio, me decía la producción. Estoy con algunos compromisos. Está bien. Propios de esta novedad que ha sido justamente la presidencia del Frente Renovador, Eduardo. ¿Qué tal este nuevo lugar, este espacio que estás ocupando a partir del voto de la Asamblea del Congreso Partidario del sábado? ¿Qué significa este lugar que ahora estás al frente del Frente Renovador? Bueno, este es un partido político que fundó Sergio Massa y que lidera Sergio Massa en cuanto a los proyectos, a las ideas, a la proyección. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener nuestro último candidato de Unión por la Patria del Movimiento Nacional Justicialista, ha sido Sergio Massa. Él ha dado un paso adelante en este tema, porque ha creído que es necesario también innovar en materia de, no solo del presidente, que me toca a mí, sino de toda una mesa ejecutiva federal que está en todo el territorio nacional. Por eso la vicepresidencia de San Juan y después toda la mesa ejecutiva están integradas todas las provincias en las que está el Frente Renovador. Esto fue una actitud de ampliar, de tener pluralidad, de ser muy paritarios también en la composición de esta plataforma política, y además de tener una visión federal, como te digo, y muy frentista, porque nosotros pertenecemos en este caso a Unión por la Patria, al Movimiento Nacional, pero tenemos nuestra identidad partidaria y algo que ha sido una impronta del Frente Renovador en los últimos años, que ha sido la construcción de equipos, en materia de seguridad, en materia de producción, con el Vasco de Mendiguren, con los diferentes, con Ramiro Gutiérrez, con los distintos actores que han construido equipos para gestionar la Argentina, en materia de transporte, en nuestra actividad, en economía. Entonces, este es el aporte y esto es lo que vamos a fortalecer, y esto ha sido un poco la impronta que había marcado Sergio. Bien. Recuerdo cuando en campaña se los criticó mucho cuando advertían a la gente sobre el valor de transporte que podría llegar a tener el boleto en el caso de un gobierno de Milei. Y está quedando demostrado que ustedes tenían razón con lo que decían. Bueno, vos te acordarás que, Eduardo, que planteaban que era miedo. Sí. Y yo en ese momento decía, miren, lo único que da miedo es la dictadura. Esto no era miedo, esto era información, era data, que la gente tenía que tener en cuenta a la hora de elegir un proyecto de país. Y eso fue importante, porque nosotros lo que hicimos fue ponerle a consideración de la población el efecto que significa dejar de subsidiar al transporte urbano de pasajeros. Y esto, dijimos 700 pesos, dijimos que el tren se iba a ir mucho más, a 1100. ¿Por qué? Porque si se le aplica todo lo que es la inversión de la infraestructura ferroviaria, va por ahí, y ya la tarifa de 700 pesos está y en algunos lugares nos quedamos cortos con lo que dijimos. Exacto. Porque el subsidio al transporte es universal, está te diría, en casi todo el mundo conocido. Está en el primer mundo también, hay que decirlo, lo que muchos no dicen, ¿no? También existe el subsidio al transporte en Europa, por ejemplo, claramente. Ahí es donde hay quizá, Eduardo, mayor subsidio al transporte. Y cuando uno consulta a los franceses, a los españoles, que en esto también lo hacen, a los italianos, a los suecos, cuando uno consulta, por ejemplo, todo lo que pasa en Canadá o en Estados Unidos, el planteo es que el transporte dinamiza la economía. Y además de trasladar a la fuerza laboral, y eso beneficia a la pyme, al centro comercial a cielo abierto, a la gran empresa también, porque se le traslada, como digo, el trabajador. Pero además tiene hasta un impacto ambiental, mirá, porque un micro son 60 autos particulares o motos dando vuelta, y hasta
se plantea la cuestión ambiental de reducir emisiones con el transporte público. Si no hay transporte público, que eso lo vamos a empezar a ver si esto sigue así, ¿no? Empieza a proliferar la motito, empieza a proliferar el auto particular, se desordena, empieza a proliferar lo que se llama el transporte de tipo clandestino o trucho, como dicen. Sí. ¿Por qué? Porque la gente empieza a no subirse al colectivo si el colectivo tiene una tarifa que es imposible de pagar para un asalariado, que además le han congelado el salario de una manera atroz. Los salarios están enfriados, congelados, y te diría, la verdadera devaluación pasa por ahí está la devaluación, el salario está devaluado. Aparte, entonces, en el AMBA, Diego, lo que pasa que hay cantidad de gente que por tradición viaja mucho tiempo en relación a lo que es el día, ¿no? Para ir a su laburo, a su estudio. No es que se viaja 20 minutos. Entonces, eso trasladado a un costo es un costo mayor para entrar y salir de su casa cada día. Se viaja, muchas horas se pierde arriba de un transporte público. Sin duda, el índice de utilización del transporte AMBA es 2.7, es decir, son 2.7 viajes por habitante. Es un índice muy alto. Claro. No pasa lo mismo en otros lugares de la Argentina. Claro, está todo más cerca. ¿Ustedes se acuerdan cuando se discutía mucho la distorsión que nosotros pudimos superar hasta un punto, la distorsión que se planteaba entre las provincias y el AMBA? Y la verdad que después de que Macri quitó el subsidio al transporte al interior, se provocó una distorsión fenomenal. Sí. Nosotros aumentamos casi el 1.700% el fondo compensador del interior. Pero durante este gobierno lo eliminaron de nuevo al fondo compensador del interior. Tal cual. Entonces, esto es una lesión federal, una lesión de antifederalismo tan alta, porque otra vez viene una distorsión y una injusticia muy grande en la equidad del tratamiento de los habitantes. Entonces, todo esto tiene un efecto, para mí, desolador. 350% de aumento en la tarifa del transporte, y en el interior cero fondo de subsidio. En el AMBA el subsidio sigue, pero en caso de quitárselo, como alguna vez, porque esto se dice en las conferencias de prensa, pero después no se lleva adelante, menos mal. Pues ya varias veces escuché que iban a eliminar el fondo del AMBA, y sin embargo creo que están o los convencimos o se dan cuenta que eso tiene un perjuicio enorme en la sociedad. Te hago la última, que a lo mejor es un poco más incómoda. En el transcurso del inicio de la nota vos decías: seguimos perteneciendo o pertenecemos a Unión por la Patria. El Frente Renovador pareciera un partido muchísimo más armadito, como siendo, digamos, un partido más nuevo, más pequeño que el Partido Justicialista, como que lo tienen todo más o menos armado, y en el PJ estamos lejos de eso, porque en paralelo se hizo el acto el otro día en Ferro y la verdad que mucho no se avanzó. ¿De qué manera los influye a ustedes esperar el proceso que el PJ tenga que darse para confluir después en el 2025? O si el PJ tarda en hacer lo que tiene que hacer, ¿a ustedes los complica o no? ¿Cómo ves esa situación opositora? Yo creo que cada partido tiene su lógica, tiene su fisonomía, su discusión interna y su carisma también, ¿no? A mí me interesa siempre el concepto del movimiento nacional. ¿Por qué? Porque esto es el diseño del fundador del justicialismo, ¿no? El movimiento nacional por encima de todas las cosas. Luego aparecen los partidos y los frentes. Sí. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque en el caso del frente, que fue primero el Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, nosotros tenemos un comportamiento ahí de mucho vínculo. Fíjate cómo funcionan los legisladores del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, dentro del bloque de Unión por la Patria. Con lo cual, yo trato siempre de hablar de cómo nos organizamos nosotros. Dejo, por supuesto, en el justicialismo la impronta que se le quiera dar desde allí, y somos respetuosos de eso. Pero en el caso de Sergio Massa, nosotros tenemos que fundamentalmente fortalecer lo que el Frente Renovador le aportó a la política en los últimos años. No solo un candidato que ha sido respetado por los propios y por los extraños, también
un conjunto de proyectos que han construido un modelo de país. Y eso es lo que nosotros vamos a fortalecer con el Vasco de Mendiguren, con los equipos con Ramiro Gutiérrez en seguridad, con los equipos que se han constituido y que han sido, para mí, una señal distintiva de este espacio. Bien, bueno, llegamos al final del programa y agradeciendo lo que habíamos prometido también para la gente, que iba a estar Diego Giuliano, flamante presidente del Frente Renovador, acá con nosotros. Así que esta entrevista la vamos a leer en el portal bonaerense La Noticia Web. Diego, muchas gracias. Un saludo a vos, Eduardo, a todo el equipo y siempre a disposición. Nos vemos pronto, gracias. Hasta luego. Bueno, música del final, maestro. Hicimos